Ya está. Muy bien, chicos. Pues ¿en qué nos quedamos? Pues parece ser que ya estamos llegando al final de este tema, ¿no? Y bueno, de hecho ya anunciamos cuál iba a ser como que nuestro resultado más, que sí vamos a poder probar, ¿verdad? El resultado que sí vamos a poder probar con relación a los campos solenoides, ¿no? Y bueno, pues incluso esta es una prueba bastante sencilla porque hay una cuenta que pues es un poco larga, pero que por supuesto se las dejamos a ustedes de tarea, ¿verdad? Entonces, el resultado que vamos a probar no es el más general, ¿verdad? No es el más general, pero es un teorema de todas maneras importante y muy útil, ¿no? Entonces, el teorema que vamos a probar es que, bueno, vamos a tomar F, como siempre, el campo PQR, definido sobre U, de R3 en, R3 en R3, ¿verdad? Sí, de R3 en R3, de clase C1, ¿verdad? De clase C1 en U, tal que la divergencia del campo F es igual a cero para toda X en U, ¿verdad? Es un campo de divergencia cero. Entonces, el teorema lo que va a decir de manera es el siguiente, ¿no? Que si U es una región estrellada, si U es una región estrellada, entonces, bajo esas hipótesis, F es un campo solenoide, es un campo solenoide en U, ¿verdad? No es el resultado más general, ¿verdad? Pero es el resultado que sí podemos probar con todo cuidado, ¿no? Recuerden que el resultado más general, pues es pedir que la región U sea una región que llamamos dos conexa o dos dimensionalmente conexa, ¿verdad? Que no tiene hoyos de dimensión 2, ¿de acuerdo? Entonces, este resultado, pues, ese en principio va a ser más o menos sencillo de demostrarles. Bueno, primero vamos a empezar por hacer una simplificación, que también después ustedes van a hacer el caso general. Entonces, vamos a suponer, ¿sí? Vamos a suponer que U es estrellada con respecto al origen, ¿verdad? Con respecto al origen, ¿sí? Eh, no es, bueno, ustedes se les va a quedar ahí de tarea que hagan el caso general, ¿no? Cuando no necesariamente la región es estrellada con respecto al origen, sino con respecto a un punto X0. Seguramente a todos les queda claro que por ahí van a tener que hacer una especie de traslación, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, pero bueno, el caso sencillo es que sea con respecto al cero. Es decir, ¿cuál es la conclusión? Es decir, que para todo X en U se tiene que ¿qué? Esto lo que significa es que el segmento que va del origen a X, este segmento se queda totalmente contenido en U, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y esto simplemente es para simplificar un poco las cosas, ¿no? Digamos que haciendo este caso, pues ya se puede hacer el caso general, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ese va a ser el caso que vamos a hacer, ¿verdad? Y bueno, ahora, ¿qué es lo que queda? Bueno, pues de hecho vamos a definir directamente quién va a ser la función G. Vamos a tomar un campo que sea G, lo vamos a definir en U, ¿sí? De R3 en R3, ¿sí? Definida como G de X. Pues, ¿cómo creen que la vamos a definir? Pues la vamos a definir de la siguiente manera. Vamos a definirla, o sea, de hecho voy a tomarla así como una terna, ¿verdad? No importa, G de X lo voy a tomar como la integral, ¿sí? De 0 a 1
de esto, miren, ahorita explico qué quiero decir con esto, de F, el campo F, evaluado en T por X, cruz T por X, de T. A ver, ¿qué queremos decir con esto? Si se dan cuenta, esto que está aquí adentro es un vector, ¿verdad? Entonces, cuando yo escribo la integral, por cierto que T por X, cuando T varía de 0 a 1, pues es justo la parametrización de los puntos del segmento que va de 0 a X, ¿verdad? En realidad estoy integrando, como la integral de línea, casi como la integral de línea de esta función, ¿verdad? Que está de R3 en R3, sobre el segmento 0,x. No es exactamente la integral de línea, ¿verdad? Por eso no la escribí como una integral de línea, porque por ahí faltaría la derivada de una parametrización, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es esto, y como esto es un vector, aquí lo que estamos entendiendo es que esto también es un vector, esta integral también la voy a pensar como un vector, pero es el vector formado por la integral de cada entrada de este vector. ¿De acuerdo? Sí, está claro, ¿verdad? Entonces, para o sea, esto es un vector formado por la integral de cada entrada de este vector que está aquí adentro. Esto está claro, ¿verdad? Creo que no tiene mayor problema, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí, está bien. Que es exactamente como estamos definiendo la función g de x, ¿verdad? Bueno, pues entonces lo que vamos a probar, ¿sí? Probaremos que el rotacional de g en x, pues es igual a f de x, ¿verdad? Para toda x en. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a probar. Entonces, fíjense, algo que seguramente también ya pues, todo mundo damos por cierto, es que el rotacional de g de x, que si se dan cuenta, pues es calcular puras derivadas parciales, ¿verdad? Y estamos hablando de funciones de clase C1, es decir, todas las cosas que aparecen aquí son funciones continuas, ¿verdad? Entonces, el rotacional de g de x, que sería formalmente algo así como el rotacional de esta integral, ¿verdad? De esta integral de 0 a 1, de f de x, de tx, cruz t por x, dt, ¿no? En realidad es sacar puras derivadas parciales, ¿no? En cada entrada, ¿verdad? Sacar derivadas parciales de las entradas, etcétera. Bueno, también es no sé si se los dejé, bueno, esto no se los dejé como un problema, ¿no? Porque ya lo sabemos, que esto sería la integral de 0 a 1 del rotacional de la expresión que tengo aquí adentro, ¿verdad? De f de tx cruz t por x, ¿verdad? Sí está claro, chicos. Estamos bien hasta ahí, sí queda claro que podemos hacer que el rotacional de esta integral, pues es la integral rotacional, ¿verdad? ¿De acuerdo? Porque todas las funciones, Ilian, todas las funciones que aparecen aquí en cada integral son funciones que tienen derivadas parciales continuas, ¿verdad? Todas las derivadas parciales de esta expresión, que eso era lo único que necesitábamos para derivar, ¿no? A través de una integral, no sé si recuerdan, fue un resultado que vimos como una consecuencia, por ejemplo, del teorema de Fubini, ¿no? Que podíamos derivar una expresión con respecto a las variables que están aquí adentro. Aquí la variable de integración es t, pero también aparecen las variables x, y, z, ¿verdad? Y todas las derivadas parciales de todas las expresiones que aparecen aquí con respecto de x, y, z, ¿sí? Son funciones continuas, ¿verdad? Porque estamos suponiendo que f es una función de clase C1, ¿no? ¿De acuerdo? Sí está bien, sí está claro, digo, son muchísimas funciones ahí. De hecho, no me voy a tomar ahorita el trabajo de calcular explícitamente esta función, ¿verdad? En términos de P, Q y R. Simplemente voy a usar estas propiedades, ¿verdad? ¿De acuerdo? Esa es una propiedad. Entonces, pero bueno, algo que sí ustedes van a probar es que el rotacional de esta expresión
de f de tx cruz t por x. Esto es igual, usando el hecho de que la divergencia del campo F es cero, se va a probar, y es el problema 34, ¿verdad? Que bueno, básicamente son cuentas, que esto es igual a 2t por f de t por x, más t cuadrada por la derivada, ¿sí?, de esta expresión de f de t por x, la derivada con respecto de t, ¿de acuerdo? Para llegar a esta identidad se usa que la divergencia del campo F en cualquier punto X es igual a cero, ¿de acuerdo? Y bueno, pues hay que hacer algunas cuentecillas por ahí, ¿no? La verdad es que son puras cuentas, ¿no? Hay que sacar quién es este vector, después sacar su rotacional. Son unas cuentas un poco largas, ¿no? Pero vale la pena hacerlas, ¿no, chicos? Vale la pena hacerlas. Entonces, y aquí es donde vamos a usar el hecho de que la divergencia del campo F es cero. Esta identidad se da bajo el supuesto de que la divergencia del campo F es cero. ¿De acuerdo? Y por cierto, que esto que está aquí, si lo ven, si logran verlo, pues esto no es más que la derivada de esta expresión, ¿verdad? De la expresión t cuadrada por f de t por x, es la derivada con respecto de t, ¿verdad? Nada más que la puse aquí, como usando la regla de Leibniz, ¿no es cierto? ¿Sí está claro? Entonces, pues bueno, hay que verificar esto, ¿verdad? Pero pues, son bastantes cuentas, que bueno, es mejor, ya saben que yo haciendo cuentas me voy a equivocar como 25,000 veces, ¿no? Entonces no vale la pena que yo haga las cuentas aquí. Entonces, mejor las hacen ustedes en la calma de su casa, ¿verdad? Y sí salen sin ningún problema, ¿no? Y bueno, entonces fíjense que pues ya con esto pues se vuelve muy fácil nuestro problema, ¿verdad? Porque entonces sería la integral de 0 a 1, pues esta expresión se puede ver como la derivada de t cuadrada por f de t por x, ¿verdad? Con respecto de t, ¿verdad? Pues bueno, pues entonces tenemos el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Tenemos el teorema fundamental del cálculo, pues que esto simplemente nos va a decir que es la función t cuadrada por f de t por x valuado de 0 a 1, ¿no? Pero pues claramente esto valuado de 0 a 1, pues es f de x. Y entonces ya está, ¿verdad? Con esto concluye la prueba. Si se dan cuenta, la prueba es un poco una vacilada, ¿verdad? Porque el trabajo fundamental, si se dan cuenta, el trabajo fundamental es probar esta identidad, ¿no? Esa es la parte medular de esta prueba, pero bueno, son muchísimas cuentas, ¿no? Pero algo interesante también es la reducción en el que nuestra región es estrellada con respecto al origen, ¿verdad? A ver cómo harían ustedes el caso general. Eso si quieren, aquí termina la prueba, ¿verdad? Aquí termina la prueba, ¿no? Ya probé que el rotacional de G es F, ¿no? El rotacional de G, pues es F, ¿de acuerdo? Ahí termina esta prueba. No, ¿verdad, Fernando? Creo que estas son las 4 hojas y media que faltan, son estas cuentas para probar esta identidad. Es ahí donde están las 4 hojas y media que faltan, creo. Ajá, pero son puras cuentas. La verdad es que yo no se las quiero hacer porque más vamos a pasar vergüenzas. Entonces, ahora, lo que sí, si quieren, es un poco interesante, es cómo, por ejemplo, cómo hacemos el caso general, cómo hacemos que si F está definido sobre U, y U es estrellada con respecto de un punto X0, no necesariamente con respecto del origen, es estrellada con respecto a este punto X0. ¿Cómo lo reducen al problema de una región estrellada en el origen? Como que habría que definir una nueva región, ¿verdad? ¿Sí? Habría que definir, digamos, una región U tilde, que ¿cómo la definirían? U tilde igual a ¿quién? ¿Quién sería esta región U tilde? Pues sí, ¿verdad? Todo el mundo creo que está de acuerdo en decir que todos serían X menos X0 para X en U, ¿verdad? ¿De acuerdo?
Y bueno, de hecho por ahí ya les dejamos un problema en demostrar, sería demostrar que ahora U tilde, ¿verdad? U tilde es estrellada. Ahora el origen sí está, ¿verdad? El origen sí está en U tilde, ¿sí o no? El origen sí está en U tilde, ¿no? Porque bueno, pues cuando tomo x0 menos x0 me da el origen. Y se puede probar que es estrellada con respecto al origen, ¿verdad? Sin mucho problema, creo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Eso es algo que se podría probar fácilmente, ¿no? Nada más habría que hacer las cuentas de los segmentos. Sí está claro, geométricamente está claro qué estamos haciendo, ¿no? Simplemente jalamos a la región U, la jalamos al origen, ¿verdad? Y también necesitamos definir un campo, ¿verdad? Un campo nuevo. Vamos a definir un F tilde, ¿verdad? Que sea de clase C1 sobre esta región U tilde, ¿no? De R3 en R3, ¿no es cierto? ¿Quién sería ese nuevo campo? Ah, pues ahí creo que sería este, ¿no? Sería F tilde, definirlo como quién. Eso, ¿verdad? F tilde de X se definiría como la función original F evaluada en X ahora más X0. Hay que regresarlo, ¿no? Jesús Omar, como que hay que regresarlo a si X está en U tilde, estos son para X en U tilde, ¿no? ¿Sí? ¿Verdad? Entonces es con más, ¿no es cierto? Es con más. Ah, bueno, pues y entonces, ahora, ¿qué nos dice la versión? Entonces, F tilde, ya por la versión que acabamos de hacer, F tilde sí es un solenoide, ¿verdad? Existe, le voy a llamar un G tilde en U tilde, ¿verdad? De R3 en R3, ¿no? Este es en U tilde, ¿verdad? X en U tilde está definido así. Entonces existe tal que ¿qué? También de clase C1, tal que el rotacional de G tilde en X es igual a F tilde de X, y esto es cierto otra vez para toda X en U tilde, ¿no? Según lo que acabamos de demostrar. ¿No es cierto? Sí. Y entonces, ahora, quién sería la G que andamos buscando sobre la región U? ¿Quién es el campo G que estamos buscando sobre la región U? ¿Mm? Pues ahora, ¿cómo definirían G de X para X en U? Pues entonces, sí sería quién, a ver, ¿cuál sería la definición? Si ahora yo estoy tomando X en U, estos son X en U tilde, ¿verdad? Porque G tilde está definido sobre U tilde, ¿no? Esta es para X en U tilde. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién es el G de X? ¿Quién sería ahora G de X, chicos? ¿Quién sería el G de X? No, ahora sí hay que restar, ¿no, Bruno? Ahora sí hay que hacer G de X menos X0, ¿no? Porque recuerda que aquí estamos tomando X en U, ¿verdad? Entonces, X menos X0 sí está en U tilde, ¿no? ¿Verdad? Ahora sí va de regreso, ¿no? ¿No es cierto? Sí, está bien. ¿De acuerdo, chicos? Sí, está claro que ahora habría que tomar X menos X0, porque ahora estoy tomando X en U tilde. Acá fue con más, acá arriba más, ¿verdad? Porque las X estaban en U tilde, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, X más X0. ¿Dónde falta un U tilde? A ver, ¿dónde? Aquí, sí. Aquí, ¿verdad? G tilde de X menos X0. Perfecto, muy bien. ¿Sí está claro? ¿De acuerdo? ¿Todo bien hasta ahí? Y ya no es muy difícil demostrar, ¿verdad? Ya es una cuestión muy sencilla de demostrar que el rotacional, pues de G en una X sería el rotacional de G tilde, ¿verdad? Este, no, ¿verdad, Fernando? Ahora voy a definir G. Ya tengo definido G tilde, ¿no? Ya sé que existe G tilde. Y ahora voy a definir G, ¿no? Ando buscando G. Entonces, ¿cómo la defino? Pues como esta función, ¿no, Fernando?
¿Sí? ¿Está bien? Esta ya sé que existe, la G tilde, ¿verdad? Ujú. Entonces, bueno, pues esto sería el rotacional de G en X, bueno, pues sería el rotacional de G tilde en X menos X0, ¿verdad? Bueno, pero pues esto ya sabíamos que era F tilde de X menos X0, ¿no? Así la conseguimos, ¿no? Ah, pero pues ¿con quién era F tilde? Pues F tilde era F en X menos X0 más X0, ¿no? Así definimos F tilde, ¿no es cierto? Un punto en U tilde más X0, y bueno, pues esto es igual F de X, y se acabó el problema, ¿no? ¿De acuerdo? Ya tenemos el solenoide, bueno, el campo G, cuyo rotacional me da F, definido sobre esto, ¿verdad? Ese es el viejo truco que siempre hacemos, ¿no es cierto, chicos? ¿De acuerdo? No. Entonces, la reducción que hice al origen, pues no era tan complicada, ¿verdad? Reduciendo eso, ya conocemos el caso general. ¿Está claro? Sí, está bien. Sin mayor problema, ¿verdad? Ese es un recurso que usamos muy seguido, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues ya con esto, pues ya cerramos, ¿verdad? Los problemas que habíamos abierto, el problema de los campos solenoides, pues ya dimos una solución general que no probamos, ¿verdad? Pero que es un bonito teorema, y una solución para las regiones estrelladas que son pues las más útiles. Y de hecho, fíjense, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Ustedes saben, ¿no? Ustedes saben, porque pues bueno, una cosa es probar que existe y otra cosa es encontrarlo, ¿no? Como que son dos problemas diferentes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, pues en el famoso campo, ¿no? Que ha sido nuestro caballito de batalla en estos de los campos vectoriales en R3, que es este, ¿verdad? Ya no lo voy a escribir así, bueno, lo voy a escribir como se suele escribir, que es X entre la norma de X al cubo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Yo sé que la divergencia, esto está definido, recuerden, para X en R3 menos el origen, ¿verdad? Esta era nuestra región U, ¿de acuerdo? Esta es nuestra región U, que no es ni dos conexa, ni estrellada, ¿verdad? Esta región no es ni dos conexa ni estrellada. Sin embargo, bueno, pues sabemos que la divergencia sí vale cero para toda X aquí, pero también sabemos que F no es solenoide, ¿verdad? F no es solenoide en U, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Porque las esferas de radio R con centro en el origen, pues sí integran algo distinto de cero, ¿verdad? De F, la integral de F sobre las esferas, integran algo distinto de cero. Y eso, pues, era la justificación para que F no fuera un campo solenoide, ¿verdad? Pero bueno, si definimos a una región U tilde como ¿quién? Como R3 menos todas las ternas de la forma 00Z, es decir, casi el eje Z, con Z menor o igual que 0, ¿sí? Es decir, le quitamos no todo el eje Z, sino la parte negativa del eje Z, ¿no? Es decir, nuestra región sería algo así como esto, quitándole todo la parte negativa del eje Z, esta sería nuestra región U tilde. Entonces, por el teorema anterior, F sí debe ser solenoide, debe ser solenoide en U tilde, ¿verdad? U tilde es estrellada, ¿sí o no? Está claro que U tilde es estrellada, ¿no? ¿Verdad? Es estrellada con respecto a cualquier punto en la parte positiva del eje Z, ¿sí o no? Entonces debiera de existir, ¿no? Por el teorema anterior, ¿sí? Por el teorema anterior, debe de existir una G definida en U tilde, ¿sí? De R3 en R3, tal que ¿qué? Tal que el rotacional de G
en cualquier punto X de U tilde debe ser f de X, ¿verdad? Es decir, debe ser X entre la norma de X al cubo, ¿no? Esto debe ser para toda X en U tilde, ¿no es cierto? Bueno, y la pregunta es, pues, ¿cuál, no? ¿Quién sería esta función G? Bueno, como vieron en el libro, les doy directamente quién es G, ¿verdad? Pero bueno, ya me di cuenta que eso está muy feo, ¿no? Nada más decirles, ahí está G, ¿no? Ahí está G y ya ustedes háganse bolas, ¿no? Nomás chequen que sí se vale lo del rotacional. Vamos a ver un poco cómo se deduce, ¿no? ¿Cómo llegamos a esa G? ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo quiero platicarles un poquito, ya que tenemos tiempo, ¿verdad? Déjenme platicarles cómo se puede llegar a ese campo G. Y bueno, una cosa que vamos a ver, ¿sí? Entonces, fíjense, le voy a llamar otra vez, voy a suponer a que P, Q y R, le voy a llamar P, Q, R a las componentes de G, ¿verdad? Yo quiero encontrar quién es P, quién es Q y quién es R, ¿verdad? ¿Verdad? Esta la quiero definir sobre U tilde, ¿de acuerdo? De R3 en R3. Entonces, miren, la primera cosa es que, digamos que se vale soñar, ¿no? ¿Qué tal si simplificamos nuestro problema primero diciendo, bueno, a lo mejor puedo encontrar una solución con R igual a la constante cero, ¿no? ¿Qué tal si en una de esas y tenemos suerte y podemos encontrar una R con la constante cero? Esa es una manera de plantear el problema. Si supusiéramos que R va a ser cero o que sí hay una solución con R igual a cero, ¿verdad? Observen lo siguiente. ¿Eso a qué nos lleva? Entonces, P y Q, ¿qué deben de satisfacer? Bueno, recuerden que el rotacional de G, en términos de P, Q y R, está dado por ¿quién? Otra vez, yo ya creo que ya me aprendí cómo calcular el rotacional, que es la parcial de R con respecto de Y menos la parcial de Q con respecto de Z, coma, la parcial de P con respecto de Z menos la parcial de R con respecto de X, ¿verdad? Y finalmente la parcial de Q con respecto de X menos la parcial de P con respecto de Y, ¿no? Ese tendría que ser el rotacional de G. Ah, pero bueno, como queremos que el rotacional de G sea F, esto, y bajo el supuesto de que R fuera cero, entonces estas parciales, esta parcial sería cero y esta parcial sería cero, ¿no? Si la función R fuera la constante cero. Y entonces esto nos dejaría solo a unas ecuaciones. Nos dejaría que menos la parcial de Q con respecto de Z tendría que ser igual a ¿quién, chicos? Bueno, pues tendría que ser igual a la primera entrada del campo F, ¿no? Tendría que ser X entre X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada a la 3 medios, ¿no? Eso tendría que cumplir Q, ¿sí o no? ¿Estamos? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Y luego, ¿qué otra condición se tendría que cumplir? Bueno, pues se tendría que cumplir que la parcial de P con respecto de Z, esta tendría que ser ¿quién? Ah, pues eso tendría que ser la segunda coordenada de F, y la segunda coordenada de F es Y entre lo mismo, ¿verdad? X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada a la 3 medios. ¿No es cierto? Y finalmente, también P y Q tendrían que ser tales que ¿qué? Tendrían que ser tales que la parcial de Q con respecto de X menos la parcial de P con respecto de Y, esta resta tendría que ser igual a ¿quién? Tendría que ser igual a la tercera coordenada, que sería Z entre X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada a la 3 medios. ¿Estamos? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, les digo, se vale soñar, ¿no? ¿Qué tal si la R fuera cero, no? Si la R fuera cero, nos planteamos este problema.
Fíjense que de aquí, yo digo que es más o menos fácil. Habría que hacer una integral, ¿no? Si yo integro con respecto de z, ¿no? ¿Qué me quedaría? Fíjense que esto es resolver una integral, ¿cómo se llama? Una integral real. Es como integrar la función 1 entre t cuadrada más a cuadrada de t. Esta integral indefinida. A la 3 medios, ¿verdad? Esto elevado a la 3 medios. A ver, esos chicos que son tan buenos haciendo integrales. Bueno, o si no, se la vamos a dar a Wolfram, ¿no? Y Wolfram dice, Mariana, ya no está Mariana, a ver, ¿dónde está Mariana? Sí. Bueno, pues, los que no somos tan buenos integrando, ¿verdad? Dice que esto es 1 entre a cuadrada por t entre t cuadrada más a cuadrada a la 1 medio. ¿Sí? Hay que hacer un cambio de variable, ¿no? Hay que hacer el cambio de variable, creo que t igual a tangente de u, cosas de ese estilo, ¿no? Y ya con eso sale. Tangente de u entre a, ¿no? Para que se cancele la a. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí contamos la integral. Entonces ya deducimos quién es q, ¿no, chicos? ¿Quién sería q de x, y, z? La voy a poner así. ¿Quién sería x de q, y, z? Porque se parece a esta, ¿no? Entonces, no sería esto, no sería menos x entre x cuadrada más y cuadrada. Este es el término que le estoy sumando a la z, ¿no? Como el papel de la cuadrada, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Que multiplica a z entre, pues, la misma cantidad, ¿verdad? X cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 3 medios. ¿Sí o no, chicos? Con la integral de arriba. ¿De acuerdo? Usando la integral de aquí arriba, entonces como que q de x, y, z debería de ser esto, ¿no? Le pasé el signo menos para acá, ¿de acuerdo? A la 3 medios, ¿verdad? Porque esta que está aquí es a la 3, es a la 1 medio, no, tienes razón, Jesús Omar, es a la 1 medio, ¿no? Usando la integral que acabo de hacer, esta sería a la 1 medio, sí, tienes razón, ¿verdad? A la 1 medio, ¿de acuerdo? Porque aquí es a la 1 medio. ¿Estamos? De hecho, en realidad, q de x, y, z debería de ser así, más le voy a poner una función q tilde, ¿verdad? Una función q tilde de las variables x y y, ¿verdad? Porque lo único que quiero es que la parcial de q con respecto de z sea esto, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí está claro, chicos? ¿De acuerdo? En realidad, le puedo agregar una función que le voy a llamar q tilde de las variables x y y. ¿De acuerdo? Entonces, miren, análogamente, procediendo de forma análoga con P, ¿verdad? Procediendo de forma análoga, P de x, y, z debería de ser igual a ¿quién? Procediendo de forma análoga, debería de ser y entre, otra vez, x cuadrada más y cuadrada por, y ahora también sería z, el mismo término, ¿sí o no? Z entre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 1 medio. ¿No es cierto? Más, posiblemente, una función que le voy a llamar p tilde, también nada más de las variables x y y. ¿Estamos, chicos? ¿Sí está claro? Observen lo siguiente, chicos. Observen lo siguiente. Si estas fueran Q y P, entonces ahora necesito que se valga esta tercera ecuación, ¿verdad? Entonces ahora calculemos quién serían las parciales de Q con respecto de X y la parcial de P con respecto de Y hagamos la diferencia, ¿no? ¿Quién sería, bajo este supuesto, quién sería la parcial de Q con respecto de X? En cualquier punto X, Y, Z. Ya no voy a poner el punto X, Y, Z. Bueno, pues esto hay que tratarlo como un producto, ¿verdad? Como un producto, ¿no? De dos funciones que dependen
de X. ¿No es cierto? ¿Sí está claro? Entonces, fíjense, a ver, como me da un poco de flojera hacer derivadas parciales, sería la derivada parcial de menos X entre X cuadrada más Y cuadrada, esta derivada parcial con respecto de X, multiplicada por ¿quién? Multiplicada por Z, ¿no? Entre, ¿quién? X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada a la 1/2, ¿no? Más, ¿quién? Bueno, pues, o menos, ¿no? Si quieren, aquí le voy a poner el signo menos, menos X entre X cuadrada más Y cuadrada, multiplicado por la derivada con respecto de X, que está aquí. ¿Que quién es la derivada con respecto de X, chicos? De esta expresión. Bueno, esa no está tan difícil, ¿verdad? Es menos 1/2, que con este menos, entonces va a ser más, ¿no es cierto? Menos está elevado a la menos 1/2, y entonces va a dar, la derivada con respecto de X es 2X, ¿verdad? 2X por Z, pero multiplicado por el 1/2 se cancela el 2, y nada más queda multiplicado por XZ entre, pues esto que hemos puesto, pero a la 3/2, ¿verdad? ¿Sí está bien, chicos? ¿No me equivoqué con la cuenta? ¿Hasta ahí vamos bien? O sea, es esta parcial, ¿por qué Jesús Omar? Sí, tenía un signo menos, tenía este signo menos, pero recuerda que aquí está elevado a la menos 1/2, ¿no? La expresión de aquí abajo en realidad la puedo tomar como elevada a la menos 1/2, ¿no? ¿Sí? Estoy derivando con respecto de X, es algo que está elevado a la menos 1/2, entonces la derivada es menos 1/2, menos 1. Uh-huh. Pues justo por eso, ¿no? ¿No da más? A ver, chicos, sí, a ver, sí, sí me equivoqué. No, creo que ahora sí no me equivoqué, ¿no? Ya se están acostumbrando a que me salen malas cuentas, ¿verdad? Pero no, creo que en esta sí no me equivoqué. Entonces, es esta parcial con respecto de X, multiplicado por esto, ¿verdad? Ya no voy a escribir, ya me cansé. Esto a la 1/2, y esto en realidad es X cuadrada por X cuadrada más Y cuadrada por Z entre esto a la 3/2, ¿verdad? ¿Estamos? Y algo análogo sucede con la parcial de P con respecto de Y. A ver, ¿quién es la parcial de P con respecto de Y, chicos? Pues ahora es ¿quién? Es la parcial de Y entre X cuadrada más Y cuadrada con respecto de Y, ¿sí? Multiplicada por ¿quién? Por Z entre esto a la 1/2, ¿sí? Sí, ¿verdad? Me faltaron los de Q tilde. A ver, me faltó déjenme abrir aquí. Me faltó aquí más la parcial de Q tilde con respecto de X, ¿verdad? ¿Sí? En XY. ¿Estamos? Sí, muy bien, Fernando. Y acá, entonces, la de P, ¿quién va a ser? La de P va a ser, aquí estaba P, es la derivada de esto con respecto de Y por esta, más, que ahora sí va a dar menos, ¿verdad? Porque ahora es esta por la derivada de esta, y la derivada de esta es muy parecida, pero con signo menos, ¿no, chicos? ¿Sí o no? Cuando deriven esto con respecto de Y, en realidad aquí va a quedar menos, ¿sí? ¿Quién? De hecho va a quedar Y cuadrada entre X cuadrada más Y cuadrada, que multiplica a lo mismo Z entre esto a la 3/2. Chicos, más la parcial de P tilde con respecto de Y, ¿verdad? En X, Y. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿No me he equivocado? ¿Todo bien? Sí, no es tan complicado, creo.
¿De acuerdo? Entonces, a ver, chicos, ¿quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién sería la parcial de Q? Entonces, ¿quién sería la parcial de Q con respecto de X menos la parcial de P con respecto de Y? Observen que cuando hagan la resta, ¿no? Este factor y este factor es el mismo, ¿no? Que multiplica ¿a quién? Multiplica a la parcial de menos X, a la parcial de menos X entre X cuadrada más Y cuadrada con respecto de X, ¿sí? Menos la parcial de Y entre X cuadrada más Y cuadrada con respecto de Y. Esto multiplicado ¿por quién? Por Z, entre esto a la 1/2, ¿no? ¿Sí estamos bien? ¿De acuerdo, chicos? ¿Y qué me falta? Ahora me falta este término menos este, que ¿cómo va a quedar? Sí, ¿verdad? No sé si recuerdan, pero este es el rotacional de un campo que calculamos mucho cuando las integrales de línea, ¿no? Bueno, en realidad era X y menos Y, ¿sí o no? Este es el rotacional de aquel famoso campo que es menos Y, coma no sé qué, coma no sé cuánto, ¿se acuerdan? Este es cero, esto es cero, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Y el otro es quién? Ah, pues el otro es este término menos este término. Pero como aquí tiene un menos, ¿cómo va a quedar, chicos? En realidad, ¿qué va a quedar? Va a quedar más. Y fíjense que ya nada más va a quedar el término z entre lo de siempre a la 3/2, porque este más este da 1, ¿no? X cuadrada entre X cuadrada más Y cuadrada y Y cuadrada entre X cuadrada más Y cuadrada da 1. Entonces nada más queda este término, ¿sí o no? Y bueno, y por supuesto que queda aquí la parcial de Q tilde, ¿sí? Con respecto de... Ah, a ver si ya quedó, como dice Jesús Omar. A ver, esta es la parcial de P tilde con respecto de Y, ¿no? En XY, ¿verdad? Y entonces, esto cancela, es decir, esto queda nada más Z entre, bueno, lo voy a poner X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada a la 3/2, más este término, ¿verdad? Más este término, ¿no? Este término. A ver, cut and paste, ¿no? ¿De acuerdo? Y eso era lo que queríamos, fíjense, ¿qué queríamos? Que la resta, híjole, aquí está, ¿dónde está? Que esta resta fuera este término, ¿verdad? O sea que, ¿qué? Que podríamos haber tomado P y Q tilde y P tilde si las tomamos como cero, ¿verdad? Si las tomamos como la constante cero, aquí sería cero y ya nada más me quedaría, ¿no? Si P tilde las tomo como las constantes cero, ¿sí? Como la constante cero, pues ya habría quedado, ¿verdad? Pero observen que está un poco, no es tan, no hay que cantar victoria, chicos. No hay que cantar victoria, porque entonces dirían que quién, que el campo G estaría dado por quién, entonces G de X, Y, Z estaría dado por quién. Quién resultó que es Q y quién resultó ser P? Este es Q y este es P. Pero a ver, chicos, yo quería que mi campo G estuviera definido ¿en dónde? Yo quería que mi campo G estuviera definido ¿en dónde? Que esté definido en la región U tilde, ¿no? En R menos la parte negativa, ¿no? En este conjunto. En este conjunto, yo quiero que mi función G esté definida en U tilde. Ah, pero a ver, estas funciones Q y P, ¿en dónde están definidas? ¿En dónde están definidas? ¿Para qué X, Y, Z están definidas?
Este factor solo está definido para las x, y, z en donde, que no estén en el eje z completo, ¿sí o no? Estas funciones están definidas en todo R3 menos el eje z completo. ¿Ya vieron? Entonces, híjole, creo que no podemos cantar victoria, porque estas Q, Y, Z no están definidas en U tilde. ¿Ya vieron que no están definidas en U tilde? Están definidas en todo R3 menos el eje Z completito. Estas no están definidas cuando Z en puntos de la forma 0,0, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos un problema. Todavía no cantamos victoria, ¿verdad, Jesús Omar? Todavía no quedó. Bueno, pero pues entonces todavía tenemos el recurso de elegir Q tilde y P tilde adecuadas. Todavía tenemos el recurso de tomar P tilde y Q tilde de manera adecuada, ¿no, chicos? Entonces, a ver, ¿como quién tomarían de Q tilde si alguien, quién se les ocurre tomar igual a Q tilde y P tilde? De tal manera que la resta de sus derivadas parciales sí sea cero, siga conservándose que sea cero, ¿no? Exacto, ¿verdad? Algo como con rotacional cero. Y fíjense que aquí, justo estos factores, que son los que nos están haciendo que no esté todo definido en la región útil que queremos, estos factores son como lo que nos están metiendo ruido, ¿no? Entonces, pues con esa observación, entonces pareciera que vale la pena entonces intentar lo siguiente. Voy a quitar estos y voy a decir, ¿qué tal si ponemos Q tilde de XY? ¿Qué tal si la ponemos como X entre X cuadrada más Y cuadrada? Porque así voy a factorizar, bueno, sí, le voy a factorizar aquí, ¿de acuerdo? Y P tilde de XY, la voy a tomar, pues como el otro factor, ¿verdad? Aquí la voy a tomar con signo menos, ¿sí o no? Con signo menos. ¿Qué tal si tomo menos Y entre X cuadrada más Y cuadrada? Y estas Q tilde y esta P tilde, ¿qué siguen cumpliendo, chicos? Siguen cumpliendo ¿qué cosa? Que la parcial de Q tilde con respecto de X menos la parcial de P tilde con respecto de Y sigue siendo cero. ¿A poco no? Este es el clásico campo que habíamos manejado en el capítulo 3. ¿No es cierto? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? ¿Todo el mundo está de acuerdo? Y entonces, fíjense, y esto es algo con rotacional cero, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo me queda finalmente Q? ¿Quién sería Q de X, Y, Z? Bueno, pues a lo mejor vale la pena, lo voy a copiar, ¿sí? La voy a copiar, la Q tilde, la Q, la voy a copiar, vamos a ver, esta es la Q, vamos a copiarla, y la ponemos acá, y la ponemos aquí. Vamos a ponerla acá. ¿De acuerdo? Vamos a ponerla aquí. Y a ver, le quitamos toda esta basura. Y entonces, ¿quién sería? Finalmente, si Q tilde la defino así, entonces esta sería finalmente ¿quién? Pues si se fijan, factorizo, factorizo y me quedaría que sería X por entre X cuadrada más Y cuadrada, ¿sí? X cuadrada más Y cuadrada, que multiplica a 1 menos, ¿verdad? Menos Z entre X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada a la 1/2, ¿no, chicos? ¿Sí está bien? Me quedaría así, ¿verdad?
¿Sí hice bien la cuenta? Tomando como Q tilde esta función, ¿verdad? Recuerden que la Q tenía un signo menos acá, ¿de acuerdo? Y análogamente, bueno, voy a decir quién era la función P, pues aquí estaba la función P, ¿verdad? La función P era esta, ¿sí? Era esta función, la voy a copiar, y bueno, pues la función P sería esta, ¿no? Y tomando P tilde como acá arriba, ¿verdad? P tilde como función, pues ¿quién me queda? Me queda, es esta, ¿no? Me queda menos, le voy a poner un menos, de hecho va a ser menos y entre x cuadrada más y cuadrada que multiplica a 1 menos el mismo factor, ¿verdad? Z entre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 1 medio. ¿Sí estoy bien, chicos? ¿De acuerdo? ¿Sí estoy bien? Los digo, P tilde, pues es esta, ¿no? Con signo menos, por eso le puse un 1 aquí, luego menos por menos da más, y ya da la P tilde que tengo, la P que tenía acá. ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? Ah, y ahora el reto es ver si estas funciones, si tanto esta función Q como esta función P, ya están definidas en la región que yo quiero, ¿sí? Sí están definidas. De entrada, pareciera que siguen teniendo problemas. De entrada, parece que siguen teniendo problemas en la región que yo quería, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pero observen que, y es un poco ¿cómo se llama? La aritmética que hacemos en el libro, es que estas funciones sí tienen límite, ¿sí? El límite cuando el vector x, y, z tiende al vector 0, 0, z de estas expresiones de q, de x, de y, z, de q y de p de x, y, z, sí existe cuando z es menor o igual a 0. ¿Sí, chicos? Y eso se deduce ¿de qué resultado? Bueno, se deduce del resultado de esta observación que les puse en el libro, ¿verdad? De que 1 menos z entre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 1 medio multiplicado por 1 más entre z, ¿verdad? De x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 1 medio. Este producto nada más me da x cuadrada más y cuadrada entre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, ¿verdad? Es una diferencia de cuadrados, ¿no, chicos? Y entonces me da este resultado, ¿sí o no? Ya checaron que sí da, porque es 1 cuadrado menos esto al cuadrado, y van a ver que sí me da esta expresión. Y de aquí se concluye, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo la expresión x entre x cuadrada más y cuadrada que multiplica a 1 menos z entre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 1 medio, esto, precisamente, despejando de aquí, pues es ¿quién? Es igual a x cuadrada más y cuadrada entre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, ¿sí? Que multiplica, pues despejando este factor, ¿verdad? Me queda 1 entre 1 más, ¿quién? Z entre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 1 medio, ¿no, chicos? ¿Qué esto cuánto da? Ah, pues ¿esto a qué expresión me da? Pues me da la expresión de arriba, que me da x cuadrada más y cuadrada entre ¿quién? Bueno, creo que mejor no lo dejo así, creo que me conviene dejarlo así. Y esta expresión
se puede ver que ya tiene límite cuando, tendemos a un punto de la forma, ¿sí? Cuando tendemos a un punto de esta forma, ¿no? Cuando tendemos a un punto de esta forma. ¿A dónde tiende, chicos? ¿A dónde tiende esto? ¿Falta multiplicar? ¿Por quién falta multiplicar? Sí, claro. Claro, claro. Sí, ¿verdad? Todo esto me faltó multiplicarlo. Todo esto multiplicado por x entre ok, sí, x entre x cuadrada más y cuadrada, ¿verdad? De tal manera que nada más me queda ¿cuánto? Me queda 1, o me queda ¿cuánto? X entre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, que multiplica a lo mismo, ¿verdad? 1 entre 1 más z entre esto, bueno, ya, a la 1/2, ¿no? ¿Sí estoy bien? ¿Así queda, chicos? Ok. Y entonces, a ver, chicos, ¿este límite sí existe? O sea, ¿existe el límite cuando x, y, z tiende a un punto de la forma 0, 0, z, es de esta expresión finalmente, ¿no? Me queda la expresión x entre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, ¿sí? Que multiplica a 1 entre 1 más z entre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 1/2. A ver, ¿esto sí tiene límite, chicos? ¿Ustedes qué dicen? Sí tiene límite, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Esta expresión está acotada, ¿no? Esta expresión está acotada, ¿verdad? Siempre es menor o igual que la norma de x, y, z, ¿no? Porque esto es algo así como la norma de x, está acotado por la norma de x entre la norma de x al cuadrado. Sí, sí, estoy bien. O no me están saliendo las cuentas. A ver, ¿sí tiene límite o no tiene límite? No, de hecho, la tengo que tomar límite. Yo quiero que tenga límite, perdón, me estoy equivocando, para zetas mayores que 0, ¿no? Porque es donde quiero que sí esté definida. Justo en donde no quiero que esté definida es en las zetas menores o iguales que 0. Sí quiero que cuando z sea mayor que 0, cuando z sea mayor que 0, sí tenga límite, ¿verdad? Con z mayor que 0. ¿No es cierto? Estaba yo diciéndolo mal, ¿verdad, chicos? Quiero que sí tenga límite cuando z es mayor que 0, porque tengo que ampliarlo, ¿verdad? Los puntos de Utile son de la forma 00z con z mayor que 0. Los otros se los quité, ¿verdad? Pero cuando esto es mayor que 0, pues esto sí tiene límite, ¿verdad? Esto sí se va al 0, ¿no? ¿Verdad? Porque no estoy dividiendo por 0. Y la expresión de abajo, ¿cuánto queda, chicos? El límite de la expresión de abajo, ¿a dónde va? ¿A dónde va el límite de abajo, chicos? A 1/2, ¿verdad? Pero ya vieron por qué. Porque aquí queda, digamos, queda 1 entre 1 más ¿quién? Z entre z cuadrada a la 1/2, ¿no? Si hacen xy igual a 0, 0, les queda esto, ¿sí o no? ¿Verdad? Es que, bueno, lo estoy diciendo mal, ¿verdad? Estoy diciendo el límite cuando en un z0, en un z0 positivo, ¿verdad? De tal manera que cuando tome el límite es z0 entre z0 al cuadrado. Y justo esto sí es igual a 1/2, ¿verdad? Cuando z0 es positivo, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Entonces, es por ser positivo, porque aquí sí me queda un 1, ¿verdad? ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí está bien? Sí está claras las cuentas. Entonces, el límite sí existe, ¿verdad? ¿De acuerdo? De hecho, fíjense,
Entonces, así queda, ¿verdad? Entonces, el campo G sí queda definido como nosotros decíamos, como les digo en el libro, ¿verdad? El campo G, pues sí es el campo que yo les digo en el libro. ¿Cómo cambiaría el campo G? ¿Cómo cambiaría si ahora la región útil fuera esta, fuera las X, Y, Z, pero ahora tales que, quitándole, bueno, todas estas, es decir, que esto fuera R3 menos, quitándole, a ver, lo voy a escribir bien, tomo R3 menos, menos ahora las zetas mayores o iguales que cero. Es decir, ahora le quito la parte superior del eje Z, la parte positiva del eje Z. Esa sí es una región estrellada, ¿no? Es decir, ahora tenemos que es todo R3 quitándole la parte positiva. Y esa es una región estrellada, ¿sí o no? Entonces el campo F también debe ser solenoide sobre esta. ¿Y quién creen que sería F? Es solenoide, ¿sí o no? Es solenoide en esta utilde también, porque esta utilde también es estrellada. ¿Y quién sería el G? ¿Quién sería un solenoide? Es decir, una función G cuyo rotacional fuera F. Ahora, ¿cómo la tomarían, chicos? ¿Quién tomarían como G de X, Y, Z? Exacto, ¿verdad? Es como la G que tomamos arriba, es como la G. En lugar de tomar signo menos, ¿verdad? En lugar de poner este signo menos, ahora le ponemos un signo más, ¿verdad? A todo le ponemos un signo más y todo sale funcionando igual, ¿verdad? ¿De acuerdo? Esa sirve, ¿verdad? Bueno, entonces, esto, bueno, si se fijan, les da una idea de cómo se llegó a que este campo G es el solenoide de F, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y bueno, tal vez lo más rescatable de este método es algo así como que la moraleja es que se vale soñar, ¿verdad? Pues a ver, simplifiquemos el problema suponiendo que R era la constante cero y eso nos llevó a una solución, ¿verdad? ¿Sí? Y eso es algo que siempre hay que hacer, ¿no? En matemáticas se vale hacer ese tipo de cosas y ver si llegamos a una solución, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Está claro, chicos? Entonces, creo que ahora sí está más claro por qué ese era un solenoide, ¿verdad? ¿Cómo se dedujo que ese era el campo solenoide que necesitábamos? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Todo bien hasta ahí? Bueno, chicos, y nada más, sí, ¿verdad? A veces sí nos despertamos del sueño con una pesadilla, ¿verdad? Pero a veces el sueño sí resulta, sí se cumple, ¿verdad, Jesús Omar? A veces el sueño sí se realiza, ¿no? Como en el caso anterior, ¿no? O nos lleva a una pesadilla, ¿verdad? Pero en cuyo caso, pues bueno, habrá que soñar de otra forma. Este, miren, a ver, chicos, de los tres teoremas, de los últimos teoremas más importantes que vimos, ¿qué son? ¿Cuáles son? Bueno, pues en R2, ¿verdad? Está el teorema de Green. Está el teorema de Green que dice qué cosa? Pues que la integral sobre una región omega del rotacional de un campo en R2 es igual a la integral sobre el borde de la frontera del campo F punto de gamma, ¿verdad? Sí. Esa es una. El teorema de Stokes, ¿qué decía, chicos? El teorema de Stokes, ¿qué dice? Bueno, pues ahora dice algo parecido a lo que dice el teorema de Green, solo que en R3, ¿verdad? Dice que la integral de superficie del rotacional de un campo, ¿verdad? Sobre el borde de una superficie, claro que nosotros dijimos el borde, no, sobre una superficie, ¿verdad? Sobre una superficie es igual a la integral del campo F, punto de gamma tilde, ¿verdad? Sobre el borde inducido de la superficie S. Y el teorema de Gauss,
pues, ¿qué es lo que dijo finalmente? Pues que la integral sobre una región en R3 de la divergencia de un campo F, pues también es igual a la integral sobre el borde de la región omega, ¿sí? Del campo F de sigma, ¿no? Y ahora les voy a poner el teorema fundamental del cálculo, el que ustedes conocen. ¿Qué dice uno de los teoremas fundamentales del cálculo? La segunda parte, el segundo, ¿no? El segundo teorema fundamental del cálculo, ¿qué dice? Que la integral de a b de una función de este estilo, ¿verdad? Si la derivada es integrable, esto es igual a f de b menos f de a, ¿verdad? Sí está bien. ¿Ya vieron? ¿No ven? ¿Ustedes no sienten que hay una analogía de este teorema con los otros tres? ¿Con los otros tres teoremas? ¿No es acaso que la integral de una especie de derivada, la integral de una derivada sobre una región, no es más que integrar, es igual a integrar o evaluar la función original sobre la frontera de la región? Eso dice un poco el teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? ¿Sí? Si yo tengo la integral de una derivada, esta integral no es más que evaluar la función original en la frontera de la región sobre la cual estoy integrando, ¿verdad? F de b menos f de a. Pues eso mismo, así podemos leer estos tres teoremas, ¿sí o no? La integral de una especie de derivada, ¿sí? Porque recuerden que la divergencia es como una derivada, ¿verdad? Es un límite de ciertas cuestiones promedio, ¿verdad? De un flujo promedio o de una rotación promedio, ¿verdad? Sí, tanto la divergencia como los rotacionales se pueden ver como una derivada, ¿verdad? Y bueno, pues lo que dicen los teoremas, estos, es que pues, si yo integro esta derivada sobre esta región, es como evaluar la función que derivé sobre la frontera de la región, ¿verdad? Y eso dicen todos los teoremas, ¿verdad? Los tres teoremas dicen eso. Se reducen a eso, ¿verdad? Evaluar la función que estamos derivando, evaluarla en la frontera de la región, ¿verdad? ¿Sí está bien, chicos? En realidad, estos teoremas que vimos son una especie de teoremas fundamentales del cálculo para cierto tipo de derivadas, ¿verdad? Cierto tipo de derivadas. ¿A poco no? Y también está el otro, ¿verdad? Esto tiene una especie de generalización, ¿verdad? Como dice Jesús Omar, que la integral, ¿no? ¿Cuál otro era? Que la integral de el campo gradiente punto de gamma, ¿verdad? Sobre una curva, ¿no? Sobre una curva gamma. Esto era igual a ¿quién? Esto era igual a phi en gamma de B menos phi en gamma de A, ¿verdad? Esto también es una especie de generalización de este teorema, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, en lugar de tener, en lugar de tener un intervalo, pues como que tengo un intervalo deformado en Rn. Este es como el equivalente al teorema de Stokes, ¿verdad? Acá tengo un rotacional y un rotacional, pero una superficie modificada. Esta es una superficie en el plano y esta es una superficie que ya no está aplanada, ¿verdad? Ah, pues este es como el equivalente, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí, está bien, chicos. Ahí está, ¿verdad? En el fondo, el teorema cálculo no es más que hablar del teorema fundamental del cálculo, ¿no? ¿Sí lo ven, chicos? Y la verdad es que hay toda una teoría que hace ver que, pues, en el fondo, todo lo que hay de fondo es el teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? Podemos generalizar la teoría a todos los RNs y eso se llama formas diferenciables, ¿verdad? Que es el capítulo 5. Yo les recomiendo que lean el capítulo 5, chicos, para que puedan tener una idea. Y bueno, creo que con esto terminamos este tema, chicos. Entonces, voy a parar la grabación para dejarlo aquí. Y bueno, podemos seguir comentando.